¿Qué secretos oculta el mundo antes del gran diluvio que arrasó con todo? ¿Cómo era la vida, la humanidad y el entorno en ese misterioso período antediluviano que tanto ha intrigado a teólogos y estudiosos de la Biblia? Si alguna vez te has preguntado qué sucedía en la Tierra antes de que las aguas cubrieran todo, qué clase de civilización existía y cuáles eran las razones detrás de su destrucción, quédate con nosotros. En este relato exploraremos estas preguntas y mucho más, y te garantizo que al final tendrás una nueva perspectiva sobre uno de los eventos más fascinantes de las Escrituras. Según la Biblia, el mundo antediluviano es la era que abarcó desde la creación de Adán y Eva hasta el gran diluvio que trajo una devastación sin precedentes. Este período, que duró aproximadamente 1600 años, está rodeado de un halo de misterio, pero las Escrituras nos brindan pistas suficientes para imaginar cómo pudo haber sido. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo era el mundo en sus inicios? En el libro de Génesis se menciona que la humanidad estaba en sus primeras etapas, con una vida que aún no conocía la corrupción del pecado en toda su magnitud. Adán y Eva habitaban en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde reinaba la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Este idilio duró poco, pues el pecado original trajo consigo la expulsión del Edén, y con ello las primeras señales de un mundo que empezaba a deteriorarse. El relato bíblico nos cuenta que, a medida que la humanidad crecía en número, también aumentaban sus maldades. Génesis 6, versículo 5 dice: «Vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». A través de estas palabras, se nos da una idea de cómo la corrupción había penetrado en los corazones de los hombres. Durante este período, la longevidad humana era impresionante. Nombres como Matusalén, quien vivió 969 años, o Noé, quien vivió 950, son ejemplos de las largas vidas que, según la Biblia, caracterizaban a los seres humanos de esa era. ¿Qué significado tiene esto? Algunos estudiosos creen que la pureza original del ser humano, sin los estragos del pecado en sus cuerpos, les permitía vivir más tiempo. Sin embargo, con el aumento de la longevidad, también crecía la violencia, la codicia y la maldad. Génesis 6, 11 nos relata que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Pero qué provocó que el mundo llegara a ese punto de descomposición moral? Uno de los aspectos más enigmáticos del período antediluviano es la mención de los Nefilim. La Biblia los describe como gigantes en la tierra y los asocia con los hijos de Dios, quienes se unieron a las hijas de los hombres y engendraron una descendencia poderosa. Este pasaje ha generado interpretaciones variadas a lo largo de los siglos. Para algunos, los Nefilim eran gigantes literales, seres de gran estatura y fuerza. Para otros, el término hace referencia a figuras de poder y renombre, héroes de la antigüedad, cuya influencia contribuyó al aumento de la maldad. Lo cierto es que la presencia de estos Nefilim parece estar conectada con la corrupción que se extendía por la tierra. Las antiguas civilizaciones probablemente fueron testigos de su poder y quizás de su tiranía. Este período oscuro nos invita a imaginar una era en la que la humanidad no solo debía lidiar con sus propios conflictos, sino con seres imponentes que quizá exacerbaban la violencia. Con la maldad en su punto álgido, Dios tomó la decisión de intervenir para restaurar el equilibrio. Génesis 6, versículo 6 nos dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». La humanidad había llegado a tal nivel de corrupción que el Creador decidió borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente, excepto a unos pocos elegidos. Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa, fue el elegido para llevar a cabo la tarea de salvar a su familia y a un par de cada especie animal. La construcción del arca y el anuncio del diluvio marcan el clímax de esta historia.
Durante 120 años, Noé trabajó en la construcción de esta gigantesca embarcación, mientras el resto de la humanidad continuaba en sus caminos de pecado, ignorando las advertencias. El diluvio en sí mismo fue una catástrofe sin precedentes. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo todo lo que había en su superficie. Las aguas se elevaron hasta cubrir las montañas más altas, y no quedó rastro de la civilización que había existido antes. Pero el diluvio no fue solo un acto de destrucción, fue también un acto de renacimiento. Después de que las aguas retrocedieron, Noé y su familia emergieron del arca para encontrar un mundo completamente renovado. En este nuevo comienzo, Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio y estableciendo el arco iris como símbolo de esta promesa. Uno de los aspectos más fascinantes del período antediluviano es la extraordinaria longevidad que, según la Biblia, caracterizaba a los seres humanos de aquella era. Adán vivió 930 años, Matusalén alcanzó los 969 y Noé vivió hasta los 950. Estas impresionantes edades han generado innumerables debates entre teólogos, científicos e historiadores. ¿Cómo era posible que los seres humanos vivieran tantos años? ¿Es simplemente una metáfora o existe una explicación más profunda detrás de estas cifras? Algunos estudiosos sugieren que esta longevidad puede reflejar un tiempo en el que las condiciones de la Tierra eran muy diferentes. El ambiente anterior al diluvio podría haber sido más estable, con menos enfermedades y contaminantes que acortaran la vida. Además, hay teorías que sugieren que la atmósfera del mundo antediluviano proporcionaba mejores condiciones para la vida humana. En Génesis se describe que una vaporosa niebla cubría la tierra, lo que algunos creen que podría haber funcionado como una especie de filtro natural contra los rayos dañinos del sol, manteniendo una atmósfera más protectora. Sin embargo, más allá de las posibles explicaciones científicas, lo que realmente nos enseña este detalle bíblico es el contraste entre la vida eterna que Dios ofrecía a la humanidad en su estado puro y la mortalidad progresiva que resultó del pecado. A medida que la maldad aumentaba, la longevidad de los seres humanos comenzó a disminuir hasta llegar a los límites actuales. La longevidad en el período antediluviano puede interpretarse también como un símbolo del potencial perdido de la humanidad debido a la corrupción moral. Cuando pensamos en el período antediluviano, es natural imaginar cómo era la sociedad en términos de su desarrollo tecnológico y cultural. Aunque la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre el nivel de avance de las civilizaciones de aquel tiempo, algunos pasajes sugieren que la humanidad ya había desarrollado habilidades sorprendentes. En el capítulo 4 del Génesis se menciona a Jubal como el padre de todos los que tocan arpa y flauta, lo que indica la existencia de música y por ende de una cultura artística. Asimismo, se habla de Tubal-Caín como forjador de toda herramienta de bronce y hierro, lo que sugiere que las técnicas metalúrgicas ya se habían desarrollado. Estos detalles, aunque breves, nos permiten imaginar una sociedad que, aunque primitiva en algunos aspectos, también poseía conocimientos avanzados para su tiempo. Algunos teóricos contemporáneos sugieren que la humanidad antediluviana pudo haber tenido acceso a tecnologías que hoy no comprendemos del todo. La construcción del arca por Noé, por ejemplo, es un logro de ingeniería impresionante considerando el nivel de tecnología que se supone existía en aquel entonces. Según las instrucciones de Dios, el arca tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que en medidas modernas equivaldría aproximadamente a 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Esta enorme embarcación, capaz de resistir un diluvio que duró más de un año en total, plantea preguntas sobre la capacidad constructiva y tecnológica de aquella era. ¿Es posible que la humanidad de ese tiempo tuviera acceso a un conocimiento perdido con el diluvio? ¿O quizás Dios otorgó a Noé habilidades extraordinarias para cumplir con esta misión tan específica? En cuanto al mundo natural, la Biblia sugiere que la tierra antes del diluvio
era notablemente diferente a la que conocemos hoy. Génesis describe un ambiente fértil, con grandes extensiones de tierras verdes, cuerpos de agua y animales en abundancia. Esta descripción parece coincidir con la imagen de un mundo prístino, no alterado por la mano destructiva del ser humano. Uno de los elementos más intrigantes es la mención del firmamento en Génesis, que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. Algunos estudiosos interpretan esto como una capa de vapor o agua en la atmósfera, lo que podría haber creado un efecto invernadero, manteniendo un clima cálido y estable en toda la Tierra. Este sistema podría haber sido una de las razones por las que el planeta era tan fértil y por qué los humanos y animales vivían en un estado más armonioso. Las aguas que cubrieron la Tierra y la subsiguiente recesión de las mismas alteraron la geografía del planeta de maneras que aún hoy seguimos explorando. El fin del firmamento también podría haber contribuido a cambios climáticos, lo que explicaría por qué la longevidad humana disminuyó considerablemente tras el diluvio. Tiene un poderoso mensaje para nuestra época. En un mundo donde las divisiones, la violencia y la degradación moral parecen estar en aumento, el relato bíblico nos recuerda las consecuencias de apartarse de principios fundamentales de justicia, compasión y respeto por el prójimo. La humanidad fue invitada a comenzar de nuevo, con una advertencia clara sobre el precio de la corrupción moral. Hoy, este relato sigue resonando como un llamado a la reflexión sobre nuestras propias acciones. ¿Estamos construyendo un mundo que promueva la bondad, la justicia y la paz? ¿O nos dirigimos hacia un destino similar al de las generaciones antediluvianas? El mundo antediluviano, con sus misterios, sus gigantes y su longevidad, es una parte fascinante de la historia bíblica que ofrece lecciones atemporales. Nos invita a reflexionar sobre el estado actual de la humanidad y el camino que estamos siguiendo. ¿Podemos aprender de los errores del pasado? ¿Podemos encontrar en estas historias antiguas la guía que necesitamos para construir un futuro más justo y en armonía con nuestro entorno y con Dios? Si este relato te ha hecho pensar y reflexionar sobre el mundo antes del diluvio y sus paralelismos con nuestra sociedad actual, te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguir explorando juntos las enseñanzas bíblicas. No te pierdas nuestros próximos videos, donde profundizaremos en más historias antiguas que aún hoy tienen el poder de transformar nuestra visión del mundo. Nos vemos en el próximo video.